Les saludo con la paz del Señor, hermanos. Damos gracias a Dios por poder estar. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Jonás. El libro de Jonás, capítulo 1. Está después de Abdías y antes de Miqueas. Esos libros que son difíciles de encontrar. Creo que me equivoqué cuando le pasé, porque le pasé rapidísimo, pero en realidad era cuando los planes de Dios interrumpen nuestros planes. Se lo pasé rapidísimo, estaba full. Vamos a orar, vamos a pedirle que el Señor nos hable. Como decía nuestro hermano, el pastor Nicolás, venimos cansados con mucha carga muchas veces encima, atribulados, y venimos a la casa del Señor para escuchar su palabra, ¿no? Y cuando tenemos un corazón sensible, el Espíritu Santo obra cosas que nosotros no podemos hacer, ni siquiera un amigo, ni siquiera nuestros padres, nuestros hermanos, pero Dios llega a lo profundo del corazón. Y gloria a Dios por la iglesia, porque tenemos la libertad de poder congregarnos, entendiendo y sabiendo que hay muchos lugares donde no se pueden congregar. Nosotros tenemos la oportunidad. Y debemos glorificar a Dios por eso también. Vamos a orar. Como le dije, vamos a pedirle a Dios que nos hable. Padre amado, te doy gracias en esta noche, en el nombre de Jesús, porque tú me cuidas, porque me guardas, porque has decidido enviar a tu Hijo por mí, para que pueda conocerte, para que pueda entender tus planes, el plan de salvación, al menos, aunque muchas veces no entiendo las cosas y los tratos que tienes conmigo. Ayúdame a glorificarte en esta noche y poder entender lo que tú me quieres hablar a mi corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, todos conocen el libro de Jonás. Muchos dicen que era una ballena. La Biblia dice un pez. Se pelean por eso. Pero bien, el libro de Jonás, como les puse, cuando los planes de Dios interrumpen nuestros planes. Vemos en el capítulo 1 que Jonás, al principio ya del libro, Dios le habla y Jonás desobedece. Qué terrible, ¿no? Que era Jonás, nosotros no. Jonás. Este es Jonás, la verdad. Y vemos en el versículo 1 y versículo 2, gracias hermano, el llamado de Dios a Jonás. Dios llama a Jonás, un profeta hebreo, para una misión específica, ¿no? Este llamado es directo y personal. Era un trato personal con este hombre, con Jonás. Dice la palabra, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. La misión de Jonás era específica. Muchos comentaristas dicen que no se sabe si es verdad o no, pero nosotros sabemos que los sirios eran crueles, malvados. Los sirios, los asirios, eran gente que no conocía a Dios y que daban libertad a su maldad, ¿no? Dios, de alguna manera, les sacó la restricción y ellos eran violentos, eran asesinos. De todo lo difícil y lo más feo que pueda haber,
eran esas personas. No, y Dios envía a Jonás a entregar a esa ciudad, a Nínive, un mensaje concreto. Un mensaje para que esa gente pueda conocer a Dios, para que esa gente pueda cambiar de vida. ¿No? Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás era contemporáneo de otros profetas como Oseas y Amós, y su misión a Nínive es significativa, ya que esta ciudad era la capital del imperio asirio, conocida por su crueldad. ¿Cuántos hombres de Dios ha llamado? Muchos misioneros han ido a lugares donde el Evangelio no ha llegado. Muchos han muerto por el Evangelio. Hay mucha biografía de tantos hombres de Dios que fueron enviados a lugares y fueron fieles al mensaje y obedecieron a Dios. Ahora, cuando estaba leyendo la vida de Jonás y el desarrollo de su carácter y de su profesión, de su llamado, encuentro varias cosas que el Señor amonestó en mi vida. Le ordena que vaya a Nínive y proclame contra su maldad. En el hebreo aparecen 5 palabras solamente, donde va Jonás y les predica y ellos se arrepienten. Y hasta las vacas, los animales, ¿no? Fue un mensaje de avivamiento tremendo. Pero dentro de todo eso, hubo un proceso en el corazón de Jonás que al final parece como un libro abierto, como que va a continuar. Al final de los versículos del capítulo 4, casi no se entiende. Sí se entiende el propósito de Dios con Jonás. Sí se entiende lo que Dios quería hacer en Jonás, lo que Dios quería hacer en los ninivitas. Pero al final, como que vemos a Jonás, una persona que tenía rencor, que tenía odio, ¿no? Y algunos historiadores dicen que los asirios habían matado a la familia de Jonás. No se sabe si es verdad o no, pero él tenía cierto odio en que Dios perdone a personas malvadas, ¿no? Y él estaba como resistiendo la voluntad de Dios. Entonces, como nadie puede escapar de la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es para siempre, la voluntad de Dios va a ser cumplida a pesar de nosotros. Por eso le puse este título, cuando los planes de Dios interrumpen nuestros planes. Hace una semana nosotros tendríamos que estar en Chajarí hoy. Pero de alguna manera el Señor no permitió que vayamos. Como dice el proverbio, que el hombre propone, pero Dios dispone. Y muchas veces vemos frustrados nuestros planes porque Dios tiene otro plan. Y el plan de Dios es mejor. Poco amén, ¿eh? El plan de Dios es mejor. Nos cuesta entenderlo, nos cuesta asimilarlo, porque nosotros ya lo tenemos, pero tengo que ir acá, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, nosotros queríamos ir a mostrar a Jesús allá a Chajarí, y el Señor no nos permitió, de alguna manera. Él sabe por qué. Pero lo tremendo es cuando nosotros intentamos ser más sabios que Dios. Intentamos, porque no lo somos. Cuando nosotros decimos, sí, esto es mejor así, es mejor así. Lo que le pasó a Jonás es tremendo. La palabra dabar es la palabra mensaje en el español, es la palabra que se traduce palabra, ¿no? Era concreto el mensaje. Jonás tenía que hacer algo. Jonás desobedece y se dirige a Tarsis tratando de escapar de la presencia del Señor. Tomó un barco a Jope. Hay veces que nosotros decimos, se están dando todas las cosas, ¿no? Y decimos, es la bendición de Dios. Porque Satanás es padre de mentira y es engañoso. Y en cuanto a él está ensañado en contra de los hijos de Dios, tratar de hacerlos desviar del Evangelio.
de la palabra de Dios. Lo hizo con Cristo, no lo va a hacer con nosotros. Trató de engañarlo con la palabra de Dios, pero no pudo con Cristo. Pero muchas veces con nosotros sí. Por eso continuamente la palabra de Dios nos insta a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, a que nos dejemos guiar por la palabra de Dios. Eso es importante. ¿Qué dice el Salmo 139:7? ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿No? Y el salmista empieza a mencionar, si voy al cielo, allí estás tú, y en el Hades, allí también tú estás, al norte, al sur, estás en todos lados. No puedo huir de ti. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Si hay algo que Satanás intenta hacer en nuestra vida, es que nos saque la percepción de nuestra vida, de que Dios está presente en todo momento. ¿No? Entonces nosotros andamos como queremos, como a nosotros nos gusta, cuando no tenemos el temor de Dios en nuestra vida. Somos salvos, pero somos inmaduros. Somos salvos, pero nos falta ser edificados por la palabra de Dios. Y muchas veces nos desviamos por eso. Porque tenemos la salvación. Pero el Señor nos llama a que seamos maduros en Cristo, a que conozcamos a Cristo, a que glorifiquemos a Cristo, a que hablemos de Cristo. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. ¿Viste? Esta era la voluntad. Dios se estaba equivocando. Esta era la voluntad de Dios. Que yo me vaya a Tarsis, Señor, te equivocaste. Y pagando su pasaje, encima tenía para el pasaje. Entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos, según él, porque Dios es omnisciente, Él conoce los pensamientos, así que conocía lo que estaba pensando Jonás. Jonás dice, me voy a ir lejos para allá. El Señor lo mandó al sur y él se fue para el norte. Me voy a ir lejos de la presencia de Jehová. Vamos a Proverbios, creo que está en pantalla, Proverbios 19:21. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese versículo? Que el consejo de Dios permanecerá. Yo puedo estipular un montón de cosas, puedo tomar muchas decisiones, que no está mal hacer planes, que no está mal planear para hacer un viaje, pero ¿está dentro de la voluntad de Dios? Dice Jeremías 29:11, también está en pantalla, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra versión dice, para daros esperanza, para darles esperanza. ¿Por qué? Porque cuando vamos encaminados en el temor de Dios y obedeciendo lo que Dios dice, tenemos esperanza, hay gozo en nuestro corazón. Pero cuando vamos y hacemos la nuestra, no esperemos que eso se manifieste en nuestra vida. Estamos desesperados, estamos tratando de hacer que se dé, estamos tratando de alguna manera, y Dios no. Pero no escuchamos a Dios, porque nos escuchamos a nosotros mismos. Pero en algún momento Dios va a intervenir. Dios no nos va a dejar como estamos. Si bien nosotros muchas veces decimos, eres nuestro Señor y no hacemos lo que Él nos pide, eres nuestro Padre también. Y así como es nuestro Padre, va a intervenir. Cualquiera que vea a su hijo que se va hacia un pozo, lo detiene. Dios es así. Aunque nosotros muchas veces, o por lo menos yo, no quiero involucrarme en esto, soy cabeza dura, Dios, con su intervención divina, Él aparece para frustrar mis planes, con un propósito. Dice, Dios ordena a Jonás que predique contra la maldad de Nínive, mostrando su justicia y deseo que la gente se arrepienta. Qué hermoso cuando podemos hacer la voluntad de Dios, podemos obedecer a Dios e ir
marchando hacia lo que Dios planeó. Totalmente contrario a lo que hizo Jonás. Y Jonás se levantó para huir. Dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y esto, hermano, es literal, no, la Biblia no miente. Nosotros, no sé si alguno habrá visto esas personas que se van 3 meses al mar a cazar centollas, esos cangrejos, algo así gigante, y les da el mar al barco y las olas grandísimas. Mire lo que Dios tiene que hacer para que Jonás entienda que él estaba yendo en contra de la voluntad de Dios. Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, porque Él lo creó todo. Él es Dios. Él hace lo que quiere, con quien quiere, cuando quiere y en donde quiere. Nínive era conocida por su inmoralidad, violencia, y sabe que dice la palabra que la maldad de Nínive había subido delante de Dios. Y en ese momento que Dios envía a Jonás, él tiene otros planes, se desvía y Dios interviene. Mis planes pueden ser frustrados, los planes de Dios no. Mis decisiones pueden salir bien, pueden salir mal. Lo que Dios decide siempre sale bien. Lo que Dios determina siempre es lo justo y lo verdadero. Por eso, pensamientos de paz y no de mal. Dice, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios. Fíjese cómo la Biblia describe a su Dios en minúscula, y como el detalle aparece Jehová en mayúscula. Dice, y cada uno clamaba a su Dios y echaban al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Qué actitud la de este hombre, la verdad, me asombra. En vez de estar ahí preocupado porque se hundían, muchacho, tipo santiagueño, se fue a acostar. Que nadie interrumpa la siesta de Jonás. Dios envía una tempestad para frustrar los planes de Jonás, mostrando su poder sobre la naturaleza. Las tormentas en el mar eran vistas como manifestaciones del desagrado divino. Fíjese que en la Biblia, mar, ya no va a aparecer el mar. Muchos dicen que cuando las olas se levantan es porque están viendo la manifestación de algo, de un Dios. No, nosotros conocemos la mitología griega. Ellos no entendían que Dios era el Dios verdadero. Era el Dios que dirigía las olas. Y con su poder podría, o con un chasquido, borrar todo lo que estaba pasando. Quizás Jonás conocía eso. Dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Los marineros, que eran hombres que estaban acostumbrados a estar en el mar, en la pesca, Longra le puede decir, ¿no? Hay que estar en el mar. Tiene cada historia, hermano. Intentan salvarse mostrando la desesperación ante la tempestad. Ellos eran politeístas, tenían muchos dioses, ¿no? Entonces, clamaban con desesperación para que alguien los salve. Pero no había salvación para ellos, porque el culpable estaba ahí en la nave. El culpable era Jonás. Y Dios de alguna manera tuvo que hacer algo para que este hombre entienda cuál era su voluntad. ¿No nos pasa a nosotros muchas veces? Que Dios nos habla constantemente, nos dice lo que debemos hacer,
nosotros no lo hacemos, entonces Dios de alguna manera va a intervenir. Y no me diga que no, pero trae enfermedad. Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Y nos va a tocar donde más nos duele. Contaba la historia de una mujer que caminaba por la nieve y se cayó en un pozo. Estaba con un bebé. Y ve un hombre así a lo lejos y lo llama. Lo llama. Y el hombre viene corriendo pensando en la mujer que la iba a sacar y sacó al hijo. Sacó al hijo y se fue. Y la mujer desesperada, pensando entre sollozos, ¿por qué no me sacó a mí también? En su desesperación salió del pozo y fue donde estaba el Señor con su hijo y le preguntó por qué no la ayudó a ella. No, y la conclusión es que muchas veces Dios nos quita lo que más amamos para que nosotros entendamos lo que Él quiere hacer con nosotros. Muchas veces caemos en el pozo y Dios toca lo que amamos para que nosotros entendamos que su voluntad es agradable y perfecta. Dice, y el capitán se acercó a él y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. El capitán confronta a Jonás, instándolo a que clame a su Dios, lo que resalta la ironía de la situación. La figura del capitán refleja la autoridad en situaciones de crisis en la antigüedad. El capitán era el que decía las cosas y los marineros tenían que obedecer. Ahora, este hombre desesperado le pide a Jonás que clame a su Dios. Y dijeron unos a otros, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Los marineros buscan una explicación divina a la tempestad mediante la suerte, mostrando su creencia en lo sobrenatural. Y muchas veces pasa esto cuando las cosas no se dan. Encontramos, nosotros vienen problemas, y estos problemas o esta desobediencia no nos afecta a nosotros solamente. Nosotros somos un cuerpo, afecta a los demás también, a los que están a nuestro alrededor, principalmente a nuestra familia, nuestros hermanos en la fe. Cuando rehuimos del llamado de Dios, no solamente hacemos mal a nosotros mismos, como le digo, sino también a los demás. Cuando las cosas no se dan, cuando las cosas están pata para arriba, es porque Dios nos está diciendo algo. Dios nos está llamando la atención quizás. Dice, versículo 8, y le dijeron a Jonás, declara ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Cuál es tu oficio y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Los marineros interrogan a Jonás buscando entender la causa de su calamidad. Hicimos de todo para tratar de salir de esto. Ya escapa de nuestras manos. Nosotros no somos los culpables, quizás, podrían decir. Por nosotros no vino este mal. Ellos entendían que era algo sobrenatural. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos. ¿Temo? Mentiroso también. Además de rebelde, mentiroso. Y vamos a seguir encontrando cosas. Así que nos quedamos en el capítulo 1. ¿No? Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Jonás identifica y reconoce la soberanía de Dios sobre la creación, a pesar de su desobediencia. Quizás Dios ya estaba tratando con su conciencia, haciéndole entender que sus planes eran mejores. La afirmación de Jonás resalta la grandeza de Dios en contraste con los dioses paganos. Y aunque muchas veces desafíen la autoridad de Dios, así como pasó y predicaba nuestro hermano Nico, Dagón, la gente que confía en ese Dios va a encontrarse que esos dioses en miniatura van a estar postrados delante de nuestro gran Dios.
Ninguno se compara a Cristo, ninguno. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Por lo menos algo de verdad había. Los marineros se asustan al darse cuenta de la desobediencia de Jonás, mostrando la gravedad de su situación. Si bien él huyó delante de Dios o pensó que podía huir, Dios tenía un propósito también con estas personas. Y aunque Jonás estaba en desobediencia, Dios lo usó para que estas personas encuentren al verdadero Dios. Es que Él es misericordioso. No somos nosotros, es Él. Si fuera por nosotros nadie conocería a Cristo, pero cuando Él habla, cuando Él nos lleva por diferentes lugares, y muchas veces por esos lugares que nosotros queremos, qué bueno que nosotros podamos testificar de nuestro Dios. Porque el Señor no se queda ahí con nuestra desobediencia. Muchas veces, aunque nosotros sabemos que estamos delante de Él mal, sin temor a Dios, lo único que podemos hacer como cristianos es hablar de Cristo. Y Dios se glorifica, aún a pesar de nuestra desobediencia. La desobediencia de un profeta era vista como un acto muy serio, con consecuencias potencialmente catastróficas. En un momento, cuando el profeta Jeremías vio que no pasaba nada en el transcurso de su ministerio, creo que en el capítulo 20, él dice que trató de callar lo que Dios quería decir, y dice, no obstante, sentí un fuego en mí. No, era el llamado de Dios. Él tenía que obedecer, él tenía que hacer la voluntad de Dios. Y Dios estaba cumpliendo su propósito en Jeremías, a pesar de él no querer hacerlo. Versículo 11, y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos calme? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Los marineros buscan una solución mostrando su desesperación y la creciente intensidad de la tormenta. La búsqueda de una solución refleja la creencia en la intervención divina en situaciones de crisis. Estos hombres no podían entender, pero sí se animaron a preguntarle a Jonás qué podían hacer. Jonás pasó de ser el hombre desobediente, el hombre que fue en contra de los planes de Dios, el hombre que pensaba que podía huir de Dios, a que estos hombres en su desesperación pudieran consultarle qué podían hacer. Y él les dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os calmará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Sin duda, Dios estaba tratando con el corazón de Jonás, porque él en su terquedad no iba a decir estas palabras. Y qué bueno cuando Dios interviene y trata con nuestro corazón, nosotros podemos tomar la decisión de decir, aquel tiene la culpa. No, yo soy el culpable. Está pasando todo esto porque yo soy el culpable. Me está sucediendo en estas cosas y estas cosas no se dan, o quizás sí, y pensamos que es una bendición de Dios y al final no. Satanás nos está engañando, que podamos reconocer, Señor, yo soy el culpable. Trata con mi corazón porque es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y Dios lo conoce, por eso trata con nuestro corazón. Por eso Él viene a nuestra mente a través de la palabra de Dios, a través del mensaje predicado o a través de la lectura. Y Dios trata con este corazón, que si no lo dejamos hacer dócil por el poder de la palabra de Dios, estamos continuamente propensos a desviarnos, propensos a hacer lo que nosotros queremos. Quizás Dios está confrontando
al Jonás que llevamos dentro. Jonás reconoce su responsabilidad y ofrece sacrificarse para salvar a los demás, mostrando un sentido de culpa. A pesar de la desobediencia, de la mentira, de la rebeldía de Jonás, es un hombre que también representa a Cristo. ¿Se acuerda que el Señor lo mencionó? Los fariseos decían, ningún profeta pueda salir de ese lugar, de Nínive, de Jerusalén. Ahora, a los fariseos no lo tenían a Jonás como un profeta, por su vida desobediente. Pero sí Dios usó a Jonás, a pesar de su terquedad y rebeldía. La posición de Jonás a sacrificarse es un acto de valentía, aunque también refleja su deseo de escapar de su misión. Solo Dios conoce. Él entregó la solución. No dijo él por qué se iba a entregar al mar o que deseaba que lo tiren. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Y fíjese, este versículo es tremendo, ¿eh? Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Me sorprendo. Unos incrédulos que recién conocen a Jehová, entienden la voluntad de Dios. Jonás no. Los marineros claman a Dios mostrando un cambio en su fe y un reconocimiento de su soberanía. Tú has querido así, bien, y lo estás haciendo. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Al echar a Jonás, el mar se calma, demostrando el poder de Dios y la efectividad de la acción. Este acto simboliza la justicia divina y la respuesta a la desobediencia de Jonás. Dice el versículo 16, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, no solamente un temor, sino con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Los marineros reconocen el poder de Dios y responden con adoración y promesas, mostrando un cambio en su fe. Este acto de adoración refleja la práctica de ofrecer sacrificios en agradecimiento a Dios. Dice el versículo 17, y con esto terminamos. Y Jehová tenía preparado un gran pez para tragarse a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Dios prepara un pez para salvar a Jonás, lo que simboliza la misericordia divina y la oportunidad de arrepentimiento. ¿Dios desechó a Jonás? No. Porque Dios es un Dios de amor, también de fuego consumidor, pero también es un Dios paciente. ¿No? Nosotros no entendemos la paciencia de Dios, nosotros muchas veces somos impacientes, pero Dios, de alguna manera, trata con nuestra vida, nos lleva por esos lugares donde nosotros sabemos que Él está tratando con nosotros para que comprendamos su voluntad. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La historia del pez es un elemento milagroso que resalta la intervención divina en la vida de Jonás. Hay un propósito mayor, hay una protección de parte de Dios para Jonás. Dios le enseña a Jonás acerca del crecimiento y la madurez, acerca de la falta de dependencia en Dios y cómo él debe depender del Señor. Así que si Dios frustra nuestros planes, es para que entendamos que los planes de Él son mejores. Quizás
nos tenga una playa donde podamos descansar, o nos tenga un pez, no lo sé. Pero que se van a cumplir los planes de Dios, se lo digo por experiencia propia. Así que vamos a ponernos de pie. Y si no has conocido a Cristo, en esta noche tienes la oportunidad de arrepentirte de tus pecados y confesar a Cristo como Señor y Salvador. Él estuvo 3 días, venció la muerte, se levantó como poderoso gigante, para darnos eterna salvación. Así que, hermanos, vamos a agradecer en esta noche, porque en su soberanía Él decide intervenir contra nuestros planes muchas veces, porque sus planes son mejores. Padre, te agradecemos en esta noche y realmente venimos rendidos ante ti, Señor, porque entendemos que la vida de Jonás es un ejemplo muchas veces de nosotros. Muchas veces vamos en contra de tu voluntad, pero así como un padre paciente, un padre amoroso, tú tienes preparado un pez para nosotros, para que en el vientre de nuestras malas decisiones, de ese lodo cenagoso, nosotros podamos entender que el único que nos puede salvar y libertar de esa situación eres tú. El único que nos puede llevar por caminos de paz y andar en tu voluntad eres tú, Señor. Así que en esta noche vengo como Jonás, arrepentido, Señor, porque muchas veces voy en contra de tus planes, porque muchas veces hago lo que yo quiero. Señor, que nos puedas conceder hoy un corazón arrepentido y que podamos venir contrito y humillado, lo cual dice tu palabra que no vas a despreciar, un corazón que se arrepiente. Te damos gracias, Padre, por el sacrificio de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.